Bueno, todos los domingos nosotros, los cristianos, siempre hacemos memoria de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hoy es un domingo muy especial, un domingo diferente, un domingo al año, donde estamos haciendo énfasis en que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Es por eso que le llamamos el domingo de resurrección. Hoy es el domingo en que todas las iglesias cristianas recordamos que Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, como Él lo había anunciado, como lo había dicho. Y bueno, hemos empezado esta mañana con un bonito tiempo de alabanza congregacional y luego hemos escuchado algunas canciones interpretadas por el grupo de hermanos, el coro de la iglesia, que lo han hecho muy bien, gracias a Dios, por el esfuerzo de ellos, por la dedicación a prepararse para alabar al Señor Jesucristo, como Él solo se lo merece. ¿Y qué les parece si en este momento podemos orar antes de poder entrar a leer la palabra del Señor? ¿Sí? Les pido que inclinemos los rostros, cerremos los ojos y podamos llegar al Señor en un momento de oración. Por favor, vamos a orar en este momento. Oramos, queridos hermanos. Nos acercamos a tu trono celestial, Padre eterno, Padre que gobierna todo el universo. Primeramente, para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, los seres humanos, que no merecíamos nada de tu amor, Señor, pero en tu infinita bondad, en tu infinita grandeza, en tu infinita misericordia, tú decidiste que tu Hijo viniera a dar su vida a nuestro favor. Y Padre, nosotros no tenemos palabras para expresar nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra gratitud, Señor, por lo que hiciste. Hemos estado haciendo memoria en estos días sobre el nacimiento de Jesucristo, su entrada triunfal a Jerusalén, su muerte en la cruz, sus sufrimientos. Y ahora, Padre, estamos haciendo memoria sobre su resurrección, porque Él dijo que iba a ser así y ocurrió realmente, Padre. Y Señor, nosotros como creyentes, como cristianos, queremos decir, te alabamos, te adoramos, solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Padre, no hay nada de lo que podamos decir o hacer que pueda expresar, Señor, lo que tú hiciste a nuestro favor. Te damos gracias. Queremos que tú recibas estas alabanzas que hemos entonado como ofrendas hacia ti. Queremos que recibas nuestro corazón como ofrenda también. Y queremos dejar lo que resta de esta reunión en tus manos, porque al final de cada una de estas reuniones en esta mañana vamos a estar tomando la cena del Señor, recordando, Padre, el cuerpo y la sangre de Cristo que fue dado a nuestro favor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Les pido que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 16. San Marcos, capítulo número 16. San Marcos, capítulo número 16, por favor. San Marcos, capítulo 16, versículo número 1, 16, versículo número 1, dice así la palabra del Señor, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bueno, ¿en qué momento hicieron estas compras? Cuando terminó el día de reposo. El día de reposo se había iniciado según el calendario judío el viernes a las 6 de la tarde y había terminado el día sábado a las 6 de la tarde. Esto quiere decir de que el sábado después de las 6 de la tarde, todas las personas en Jerusalén, bueno, y en todo lugar los judíos recién salían a hacer sus compras y sus ocupaciones habituales. En este caso, por lo que entendemos en el versículo número 1, terminó el día de reposo, el día sábado a las 6 de la tarde, y este grupo de mujeres hicieron algunas compras, como se nos dice en el versículo número 1, ellas salieron a comprar especias aromáticas
para ir a ungirle. Y luego dice el versículo número 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, ya amaneciendo el día que nosotros llamamos el día siguiente después del sábado, nosotros lo llamamos el día domingo, como hoy. O sea, muy temprano, dice, el primer día de la semana, dice el versículo número 2, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y luego el versículo 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, ¿qué es lo que entendemos del versículo 1, 2 y 3? En el versículo 1, las vemos a este grupo de mujeres comprando especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús en la tumba. Luego el versículo 2 nos dice que ellas salieron hacia el sepulcro muy temprano, al amanecer el día domingo. Luego el versículo 3 nos dice que entre ellas estaban preguntándose, ¿quién va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Porque el plan de ellas era, según el versículo número 1, entrar al sepulcro y echar ungimientos, o sea, echar aceites al cuerpo de Jesús. Ahora, vuelvo a decir, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, que nos están expresando de lo que había en el corazón de estas mujeres. Hermanos, estas mujeres que se mencionan en el versículo número 1, María Magdalena, que todos hemos oído hablar bastante de María Magdalena, luego María la madre de Jacobo y Salomé, y luego otras más que no se mencionan aquí, pero otras más, y esto también incluye a los discípulos, a los apóstoles, a los 11 apóstoles que quedaron de Cristo. Hermano, todas estas personas no estaban convencidas, no creían que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Ninguno de ellos creía que Él iba a resucitar. Porque usted lo acaba de leer, el versículo 1, 2 y 3. Porque si ellos hubieran creído que Jesús iba a resucitar, versículo 1, no hubieran comprado especias de aceite para ungir el cuerpo de Jesús. Y luego el versículo 3, no hubieran estado preguntándose quién va a abrir el sepulcro, no, porque queremos entrar al sepulcro para ungir el cuerpo. Pero los seguidores de Jesús en ese momento, y vuelvo a repetir, en el versículo 1 se menciona el nombre de algunas mujeres, y luego en otro evangelio se mencionan más nombres, y esto incluye a los 11 apóstoles, no estaban convencidos de que Jesús iba a resucitar. No lo creían sencillamente. Inclusive, durante ese primer día de la semana que Cristo resucitó, cuando ya se había corrido la voz que él se había levantado de entre los muertos, usted recuerde el famoso episodio de los discípulos que estaban yendo hacia Emaús, el mismo día. 2 discípulos, no se nos dice los nombres de ellos, solamente se nos dice que estaban yéndose hacia Emaús, nada más. Y usted sabe la historia. En el camino Jesús se les apareció, les habló, les enseñó la palabra. Luego de estar con Él todo el día, recién se dieron cuenta quién era realmente. Pero el punto es de que estos 2 varones estaban regresando a su aldea para sus ocupaciones habituales porque no creían que Jesús iba a resucitar. Hermanos, sencillamente, nadie creía que Jesús iba a resucitar. Listo, ¿verdad? ¿Sabe usted quién era el único que pensaba que sí podía resucitar? Era Poncio Pilato. Usted dirá, ¿y cómo que Poncio Pilato, pastor? Claro, porque él ordenó que pusieran una guardia y luego él ordenó que pusieran una seguridad en la piedra con un sello. Para evitar, dice, porque Poncio Pilato dijo, porque este engañador ha dicho que se va a levantar al tercer día y no vaya a ser que sus discípulos vengan y nos quieran engañar, entonces mejor hagamos esto, ¿no? No vaya a ser cosa que saquen su cuerpo o salga el cuerpo caminando de la tumba. Así que Pilato era el único que estaba un poquito pensando, de repente sí se levanta de entre los muertos, de repente, ¿no? Pero después todos los discípulos, nadie creía que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. O sea, ese es algo muy importante, queridos hermanos, ¿eh? Luego dice el versículo número 4 que
cuando miraron, o sea, cuando ya llegaron a la tumba las mujeres, dice versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, porque esa era la costumbre en la época, muy distinto a nuestra costumbre hoy en día de cuando sepultamos a una persona. Usted sabe que muy diferente a nuestra costumbre es hoy en día, pero la costumbre en la época era hacer una pequeña cueva que podía tener varias divisiones internas o a veces para una persona, dependía del caso. Y la cosa es que a la entrada, para evitar que algún animal pueda entrar y atacar el cuerpo que estaba ahí adentro, o también ladrones, porque la costumbre era que juntamente con el cuerpo se colocaban algunas cosas que le habían pertenecido a la persona que había fallecido. Entonces, siempre habían delincuentes que entraban a robar las tumbas, y lo que se hacía era colocar una piedra enorme a la entrada, para de esa manera evitar que puedan entrar cualquier persona o animal a la tumba. Es por eso que dice en el versículo número 3, ellos estaban pensando quién iba a mover la piedra. Luego el versículo número 4 dice que cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, dice, era muy grande la piedra. Y luego el versículo número 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora, nosotros sabemos quién era este joven. Bueno, no sabemos su nombre, pero sabemos que era un ángel del Señor. Era un ángel del Señor, un mensajero del Señor que había estado presente en el momento de la resurrección de Jesucristo. Solamente se nos dice que era una persona, era un joven que estaba sentado ahí, que estaba con una ropa blanca, y se espantaron. Más adelante se nos va a decir que este ángel va a volver a aparecer en Hechos capítulo número 1, cuando se produce la ascensión del Señor Jesucristo. Ahí va a estar otra vez presente. Pero en este caso quiere decir que en el momento de la resurrección participaron ángeles. Estuvieron presentes ángeles en ese momento. ¿Y qué les dice este ángel? Porque siempre un ángel de parte de Dios tiene un mensaje de parte de Dios. Dice el versículo número 6, dice, mas él les dijo, no os asustéis. Claro, lógicamente, como dice al final del versículo número 5, ellas se habían espantado al ver a un ser celestial ahí. Y le dice, no os asustéis. Luego le dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. A él lo estaban buscando. Y ahí viene el mensaje que les da. Ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Como dice, si no me equivoco, en el Evangelio de San Mateo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí básicamente le está diciendo lo mismo. Ha resucitado, no está aquí. O sea, sencillamente ustedes están viniendo a un lugar donde no está su cuerpo ya no está presente. Porque ellas iban con ese propósito. Ahora, y para confirmar lo que él les está diciendo, versículo 6 al final le dice, miren el lugar en donde le pusieron. O sea, miren aquí. Aquí fue colocado su cuerpo. No está. Ya no está el cuerpo ya. Luego el versículo número 7 dice, pero oíd y decid a sus discípulos, sigue hablando el ángel, les está dando una orden de lo que ahora tienen que hacer. Le dice, pero oíd y decid a sus discípulos y a Pedro, fíjense que menciona especialmente a Pedro. Ahora, ¿por qué lo menciona especialmente a Pedro? Porque recuerden que Pedro había tenido la mala experiencia de negar 3 veces al Señor, ¿verdad? Por eso que le dice, díganle a Pedro, le dice ya, que él va delante de vosotros a Galilea, al norte se va, y allí le veréis como os dijo. Mire todo el encargo que le dé el ángel. Les está diciendo de que díganle a Pedro, díganle a los discípulos que el Señor ha resucitado, díganle que él está yendo a Galilea. Pero bueno, antes de ir a Galilea todavía pasó una semana ahí en Jerusalén los discípulos, y después de una semana recién parece que ellos se fueron a Galilea. Porque ustedes recuerden que ese mismo día de la resurrección, cuando Cristo se le aparece a los discípulos en grupo, estaban todos reunidos menos Tomás.
Y recuerden que a la siguiente semana, el siguiente domingo, o sea, una semana después de la resurrección, el Señor se le vuelve a aparecer a todos, pero esa vez sí se encontraba presente Tomás. Y usted sabe ya lo que el Señor le dijo, ¿no? Acá estoy, Tomás, acá están mis manos, acá están las heridas, acá está la herida de mi costado, mete tu dedo, ¿verdad? Le dice, ¿no? Porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Pero bueno, eso es lo que el Señor le dijo a Tomás, y el Señor se le apareció a los discípulos de esa manera para que ellos queden convencidos plenamente de que sí había resucitado de entre los muertos. El versículo número 8 es también un versículo ya donde va terminando el relato que estamos leyendo. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, salieron corriendo de la tumba a las afueras de la ciudad, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Claro, no decían nada a nadie en el camino. En el trayecto, ¿no? Estaban asustadas, confundidas por lo que habían visto, por lo que les habían dicho, le habían dicho el ángel, y estaban calladas en ese momento. Pero la historia continúa diciéndonos que cuando ellas llegaron al lugar donde estaban los apóstoles reunidos, sí, les contaron todo lo que habían visto y lo que el ángel les había dicho. Hermano, en esencia, lo que aquí se nos está relatando es la resurrección del Señor Jesucristo. Como hemos estado hablando hace un rato, cuando estábamos comenzando este tiempo, decíamos que hoy es un domingo muy especial porque es el domingo de resurrección. Todos los domingos nosotros los cristianos celebramos la resurrección de Cristo. Recordamos la resurrección de Cristo todos los domingos. Pero hay un domingo al año, como hoy, que es el domingo de resurrección. Y es un domingo donde hacemos memoria de lo que ocurrió, recordamos lo que ocurrió y, hermanos, y le damos gracias a Dios por lo que hizo a nuestro favor. La obra de Cristo no terminó solo con su muerte en la cruz. La obra de Cristo se completó, se totalizó con la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo demostró la victoria, el poder de Dios sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, queridos hermanos. Es por eso que la resurrección es clave, importante, cuando ocurrió en ese momento. Ahora, yo estaba pensando en estos días y decía, ¿no?, que el hecho de la resurrección de Cristo para los judíos no era algo nuevo. Porque usted recuerde que en el Antiguo Testamento hubieron algunos casos de resurrección también. Por ejemplo, recuerde cuando el profeta resucitó un niño. Luego cuando el cuerpo del profeta ya había sido enterrado, sus huesos, y un cadáver vino y chocó con los huesos, y la Biblia dice que ese hombre, ese cadáver, se levantó de entre los muertos. Entonces ya había ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo les está diciendo que Él va a resucitar, sencillamente no creían que iba a ser así. Ellos estaban dudando, ellos estaban teniendo dudas, no creían que realmente iba a levantarse de entre los muertos. Pero también yo estaba pensando, mis hermanos, de que hay un pasaje, y que a mí siempre me gusta hacer memoria de este pasaje, porque es un texto que fue escrito más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Ok, mire usted lo que le estoy diciendo, es un pasaje de la Biblia que fue escrito más o menos en el año 2000 antes de Cristo. O quizá me estoy expresando mal. Yo diría, este pasaje que vamos a leer se pronunció en el año 2000 antes de Cristo. Luego, más o menos 500 años después, fue escrito, fue registrado bajo inspiración del Espíritu Santo, lo hizo Moisés. O sea, pero de todas maneras, este pasaje fue dicho, fue pronunciado en el año 2000 antes de Cristo. Hermano, estamos hablando de un pasaje que, si usted le saca las cuentas, ahora tiene algo, poco más de 4000 años.
Ahora, si a usted le gusta la historia un poco, para que usted entienda un poquito lo que le estoy diciendo, este pasaje que vamos a leer se pronunció, se dijo más o menos en el tiempo que se estaban construyendo en Egipto las pirámides, las famosas pirámides. O sea, mire usted cuán antiguo es este pasaje, pero es un pasaje, queridos hermanos, que muestra la fe, la creencia de aquellos que ya eran creyentes en Dios, sobre su confianza en el hecho de que tenemos un Redentor, en el hecho de que hay una muerte, pero que la muerte no dura para siempre, y que va a llegar la resurrección de entre los muertos. Pero a lo que yo voy y al valor que le doy a este pasaje es que se dijo en el año 2000 antes de Cristo, cuando todavía no se había escrito ni un libro de la palabra de Dios. O sea, es algo único este pasaje. Estoy hablando en el libro de Job. Yo le pido que vaya usted al libro de Job, por favor. En el libro de Job, por favor. En el libro de Job. En el libro de Job, capítulo número 19. Y en este capítulo 19, el que está hablando es el mismísimo Job. Él está pronunciando un discurso, porque el libro de Job se compone de eso, se compone de varios discursos, donde intervienen los amigos de Job y Job mismo en un diálogo. Ellos dicen algo y Job les responde a ellos en base a lo que acaban de decir. Y bueno, capítulo 19 de Job. Todavía no digo el versículo, así que no estén preguntando el versículo todavía. He dicho capítulo 19 nada más de Job. Así que aquí tenemos este capítulo 19 donde está el diálogo de Job que está teniendo con sus amigos. Ahora sí, el versículo 25, Job comienza diciendo así. Dice, yo sé, ok, mire usted la seguridad, dice, yo sé, o sea, estoy convencido, lo creo, nadie me va a decir lo contrario, o sea, eso es lo que está diciendo, yo sé. Ahora, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía él? Yo creo que no era una simple intuición, no era algo como a veces nosotros decimos, es que yo pienso que es así. No, yo creo que de alguna manera Job pudo decir yo sé, porque de alguna manera Dios se lo había revelado a Job. De alguna manera. O sea, de alguna manera él había recibido esto por revelación de Dios. En algún momento de su vida Dios se lo había mostrado. Y el versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Observe por favor que él está hablando aquí, hermanos, de Jesucristo. Y no habla en tiempo futuro, porque recuerde usted, una vez más le digo, esto se está pronunciando 2000 años antes que Jesús naciera y viviera en esta tierra. Entonces Job quizás debería haber dicho, yo sé que mi Redentor vivirá, o yo sé que mi Redentor vendrá a este mundo, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, él ya estaba convencido de que el Redentor que él tenía estaba vivo y que no era un simple hombre, sino que era Dios mismo. Pero no, porque el único que puede vivir y trascender el tiempo es Dios, el único. Por eso es que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y luego observe usted lo que dice en la segunda línea del versículo 25, porque esto es algo que, hermanos, nos lleva a pensar de que la revelación que Dios le había dado a Job era una revelación completa sobre la persona y obra de Jesucristo, persona y obra de Jesucristo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo número 25? Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí Job en otras palabras? Yo sé que mi Redentor vive, pero yo sé que al fin, se va a levantar de entre los muertos. Ese es el polvo. O sea, se va a levantar de entre la tumba. A eso se refiere Job. O sea, hermano, volvemos a repetir y a preguntarnos,
¿cómo es que Job, 2000 años antes que Jesús naciera, cómo es que este hombre sabía todo esto? No era algo que él se estaba imaginando, vuelvo a repetir, sino es algo que definitivamente Dios se lo había revelado a Job de alguna manera. Y él estaba plenamente convencido que su Redentor estaba vivo en ese momento. Y el único que puede estar vivo en ese momento, que es su Redentor, era Dios. Y es por eso que en la segunda parte del versículo 25, como estamos examinando, él dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Hermano, Job está proclamando la resurrección de su Redentor, Jesucristo. Y eso fue lo que ocurrió luego. Usted sabe muy bien que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y Job tenía esta certeza, esta convicción. Y hermano, y esta certeza y esta convicción de alguna manera fue pasando de generación en generación a través de todos los siglos al pueblo de Dios. Pero ahora, el versículo 26 nos va a mostrar ya algo más personal de Job. Si bien el versículo 25 habla del Redentor divino, que es Jesucristo, que es su Redentor, que va a resucitar, ahora el versículo 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y luego dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, ¿qué es lo que está proclamando ahora Job? Si bien en el versículo 25 ha proclamado que Dios es su Redentor y que el Redentor va a levantarse de entre los muertos, versículo 25, ahora en el versículo 26 y 27 está proclamando que Él como ser humano, si bien va a morir, porque habla de desecha mi piel, y que habla de que todos los seres humanos vamos a morir en algún momento dado, Él dice, en mi carne, versículo 26 dice, en mi carne he de ver a Dios. Hermano, está diciendo de que voy a morir de todas maneras, y dice versículo 26, mi piel va a ser deshecha, o sea, mi cuerpo va a desaparecer. Y luego el versículo 26 mismo dice, en mi carne he de ver a Dios. Y luego habla de que lo va a ver a Dios con sus propios ojos. Ahora, alguien podría decir, bueno, acá hay una contradicción entre lo que Job dice. No hay ninguna contradicción. Porque nosotros los creyentes creemos plenamente de que si bien vamos a experimentar la muerte física, nuestro cuerpo físico va a desaparecer en algún momento dado, pero cuando llegue el día de nuestra resurrección, volveremos a tener un cuerpo glorificado, nuestros cuerpos serán transformados y otra vez nuestro cuerpo estaremos ahí parados, vamos a decir así, y vamos a ver a Dios. Claro, el creyente cuando muere va a la presencia de Dios, su alma, su espíritu. Todo creyente va a la presencia de Dios en alma y espíritu en ese momento. ¿A dónde va nuestro cuerpo? A la tumba. Cuando llegue el día de la resurrección, el Señor levantará nuestro cuerpo otra vez y nuestra alma y nuestro espíritu lo tomarán otra vez. Pero ya no será el mismo cuerpo en el sentido material que estará sujeto a leyes terrenales. Leyes como por ejemplo al hambre, al cansancio, nada de eso. Tendremos según la palabra de Dios, según Filipenses capítulo número 3, tendremos cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Y eso es lo que está diciendo Job aquí. Versículo 26. Será deshecha mi piel, pero luego el versículo 26 dice, en mi carne he de ver a Dios. Eso se llama resurrección, queridos hermanos. Hermanos, vamos juntando lo que hemos estado viendo aquí en Job. El versículo 25 nos presenta entonces Job que su Redentor vive, que es Dios mismo. Y que este Redentor se va a levantar de entre los muertos, la resurrección de Jesucristo. Job estaba proclamando que Cristo resucitaría de entre los muertos. Y luego, el versículo 26 y 27, Job habla de sí mismo.
Voy a morir, mi cuerpo será deshecho, pero con mis ojos voy a ver a Dios. Habla de nuestra resurrección. Ahora, podríamos hablar, y no lo voy a hacer porque tenemos que celebrar la cena del Señor, podríamos hablar, por ejemplo, sobre la resurrección de los inconversos, porque hemos estado hablando un poquito de la resurrección de los creyentes, pero los inconversos también, la gente inconversa, la gente que no cree en Dios, la gente que vive y muere sin Dios, lamentablemente cuando mueren van a la condenación, al infierno. ¿Pero van a resucitar? Sí, van a resucitar. Y con su cuerpo que resucitan, la Biblia dice que serán echados al lago de fuego por toda la eternidad. Es por eso que, hermanos, es muy triste cuando una persona muere sin Dios. Cuando una persona muere sin Dios en su vida, es muy triste porque le espera una condenación eterna. Y a veces la gente dice, ¿no? Ah, se murió tal persona. Ay, dice que bien, ahora está ya descansando. Ya no está descansando de nada. Porque si murió sin Dios esa persona, tiene un castigo eterno. No descansa de nada. Y es ahí donde viene la importancia, queridos hermanos y hermanas, de que nosotros debemos hablarle de Dios a toda persona. Hay que hablarle de Dios. Usted tiene familiares, amistades, personas conocidas, háblele de Dios. Testifíquele de Dios. Porque muy triste es si una persona va a una eternidad sin Dios. Qué triste es, ¿verdad? Morir sin Dios. Pero qué alegría, qué gozo es cuando vivimos y morimos con Dios en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos ahí en este momento. Usted sabe que me gusta predicar más tiempo, pero tenemos que celebrar la cena del Señor. Y vamos a tomar un tiempecito en la celebración. Entonces vamos a darle tiempo para tomar la cena del Señor. ¿Sí, hermanos? Bien, entonces, ¿qué les parece si en este momento oramos dándole gracias a Dios para que podamos tomar la cena también en un momento? ¿Y hermanos? Vamos a orar, vamos a orar. Damos gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra, donde hemos podido ver lo que ocurrió esas primeras horas del primer día de la semana, donde Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y también te damos gracias porque hemos hecho memoria de esa convicción, de esa fe que Job tenía tanto tiempo antes de que tú vinieras a esta tierra. Damos gracias y queremos pedirte que esa fe que Job tenía en que Cristo resucitaría de entre los muertos, su Redentor, también sea la nuestra, Señor. Que tengamos la plena confianza de que un día vamos a estar ante tu presencia y nuestros ojos te van a ver, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oh Padre, esta mañana queremos tomar la cena del Señor con un corazón alegre, con un corazón limpio, con una conciencia limpia, Señor. Y es por eso, Padre, que queremos decirte que tú te mereces todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Te damos gracias. Y Padre, queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.